Muy bien, continuando con la filosofía, ahora nos toca hablar de las etapas de la filosofía, ¿ya? Empecemos. La primera etapa de la filosofía es la etapa antigua, pero la etapa antigua se ha dividido en cuatro periodos y es el primer periodo que vamos a analizar ahorita, ¿ya? Ahorita vamos a hablar del periodo cosmológico, entonces nos concentramos en hablar del periodo cosmológico. A este periodo también se le conoce como periodo presocrático. Ahora, ¿por qué se le va a llamar periodo cosmológico? La palabra cosmológico viene de cosmos, que significa universo. Quiere decir que en este periodo los filósofos, los primeros filósofos, estamos hablando de Tales de Mileto, ¿verdad? Los primeros filósofos, Pitágoras, por ejemplo, es otro filósofo que vamos a mencionar el día de hoy. Los primeros filósofos trataban de averiguar el principio del cosmos, el principio del universo. Ellos querían saber si todo lo que nos rodea surge a partir del agua, o si todo lo que nos rodea surge a partir del aire, o si todo lo que nos rodea surge a partir del fuego. Entonces trataban de averiguar quién es el primer elemento, ¿verdad? Por ejemplo, si tú miras a tu alrededor, tenemos pues la naturaleza, ¿no? Tenemos el universo, pero yo quiero saber todo eso que puedo ver a mi alrededor, todo, ¿no? Todo lo que puedo observar alrededor mío, ¿habrá surgido a partir de qué elemento? En el universo, ¿cuál habrá sido el primer elemento que existió? Entonces los filósofos se preguntaban eso. Por ejemplo, para Tales de Mileto, el principio de todas las cosas era el agua. Y así, ¿no? Diferentes filósofos buscaban el principio del universo, a la cual también llamaron arjé. La palabra arjé es una palabra en griego que significa principio. Arjé significa principio, u origen también significa, ¿ya chicos? Entonces, el periodo cosmológico, repito, es el periodo donde se trataba de buscar el principio del cosmos, el principio del universo. En los mismos elementos de la naturaleza se pensaba que estaban los elementos o el principio de todo. Al periodo cosmológico también se le llamaba periodo presocrático. A ver qué significa la palabra presocrático. Pre es antes, ¿no? Y socrático, ¿a qué filósofo hace referencia, chicos? Obviamente a Sócrates, ¿verdad? Entonces, el periodo presocrático era la etapa antes de Sócrates. Quiere decir que acá vamos a mencionar a todos los filósofos que surgieron antes de Sócrates. Tales, por ejemplo, Pitágoras, por ejemplo, se desarrollaron antes de Sócrates su pensamiento filosófico. Entonces, acá tenemos un poquito de lo que corresponde a lo que estamos hablando, ¿ya? Dice, periodo cosmológico o presocrático, a ver, concéntrate en la diapositiva. Es el primer periodo de la filosofía occidental. Comienza en el siglo VI, 6 o 7, ¿ya chicos? Antes de Cristo o antes de nuestra era. Y su objeto de estudio en este periodo, pues, era analizar el cosmos, ¿no? El cosmos, el arjé, el universo. Este periodo cosmológico está agrupado en escuelas. Van a surgir escuelas como, por ejemplo, la escuela jónica, va a aparecer la escuela eleática, va a aparecer la escuela atómica y obviamente la escuela de Pitágoras, ¿no? Escuela pitagórica. Las escuelas, jovencitos, era algo así como que centros, ¿verdad? Academias, colegios, algo así, ¿no? Donde se enseñaba pues derecho, astronomía, filosofía, medicina, ¿ya? Entonces en esas escuelas se practicaba la filosofía y otras especialidades. Entonces, en el periodo cosmológico, los filósofos aparecen a través de escuelas. Empecemos con la primera escuela, la escuela jónica. A ver, ¿quiénes pertenecen a la escuela jónica? Tales. Tales de Mileto pertenece a la escuela jónica. O sea, Tales de Mileto está dentro del periodo cosmológico o presocrático, pero pertenece a la escuela jónica. Se llama así escuela jónica porque esa escuela quedaba en Jonia. Jonia, a ver, ¿has escuchado hablar de Asia Menor? Sí, ¿no? Cerca al mar Mediterráneo, ya ahí se encontraba esta escuela, escuela jónica.
Entonces, el primer filósofo que vamos a hablar ahorita es Tales de Mileto, ¿ya? Para Tales, el principio de todas las cosas, para este filósofo, el principio de todas las cosas era el agua. Ahora, ¿por qué, no? ¿Por qué el principio de todo será el agua, chicos? Tal vez porque el agua es fuente de vida, ¿no? Además, si tú te pones a analizar bien, en todos los elementos hay agua, ¿verdad? En la manzana que tú comes hay agua, ¿sí, no? En tu cuerpo, ¿hay agua o no hay agua en tu cuerpo? ¿Qué dices? Claro, en tu cuerpo hay agua, ¿verdad? En nuestro cuerpo tenemos líquidos, hay agua. El planeta, incluso en el planeta Tierra, el planeta Tierra, se llama así, ¿no? Planeta Tierra, pero la mayor composición de este planeta es el agua. Entonces, en todo hay agua. Así es, José Rodríguez. Muy bien, gracias por tu participación. Es cierto, ¿no? En todos los elementos que nos rodean hay agua. Hasta en el lugar que ahorita está sentado hay agua, ¿verdad? Profesora, no es cierto, yo estoy sentado sobre algo seco. Bueno, aparentemente seco, ¿no? Pero en realidad, si tú te fijas bien, Lima es altamente húmedo. Así que todo lo que nos rodea, por más que parece estar seco, en realidad hay algo de humedad, o sea, hay agua. Entonces, hasta la actualidad, los han tratado de averiguar por qué Tales de Mileto pensaba que el principio de todo era el agua. No se sabe exactamente por qué. La mayoría de los primeros escritos de los filósofos se han perdido, se han extraviado. Se conoce el pensamiento de los primeros filósofos más a través de otros filósofos posteriores, donde tienen solamente hipótesis, ¿no? Sospechas, por la cual tal vez por ese motivo pensaba Tales, que el principio de todo era el agua, ¿ya? Otra sospecha que creían, ¿por qué Tales pensaba que el principio de todo era el agua? Era porque él, por ejemplo, cuando viajó a Egipto, se maravilló del río que está en Egipto, el río Nilo. ¿Has escuchado hablar del río Nilo? Sí, ¿verdad? Entonces, él al acercarse al río, y si tú te acercas al río, también vas a observar que dentro del río no solamente hay plantas, sino también hay peces y otros animales. Entonces, quizás ha pensado que el agua, ¿no? Fuente de vida, creador de peces, de plantas, probablemente a partir de ello se originó todo. Tales de Mileto, chicos, también fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. No olvidemos que a él le gustaba la filosofía, le gustaba la matemática, la geometría. En tu curso de geometría hay un teorema, ¿no? Teorema de Tales. Aparte del teorema de Pitágoras, hay el teorema de Tales, porque a él le gustaban los números, los cálculos matemáticos, incluso solo con cálculos matemáticos predijo varios eclipses, antes de Cristo, varios eclipses. Y es más, cuando viajó a Egipto, midió la altura de varias pirámides estando en Egipto, con solo ver la proyección de la sombra de las pirámides, más cálculos matemáticos. Obviamente, calculó la altura de varias pirámides estando ahí. Imagínate, ¿no? Esa capacidad intelectual de Tales de Mileto, y es por eso que es considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. Listo, chicos. A ver, acá vamos a profundizar un poquito con lo que estamos hablando, ¿ya? Acá está. Tales de Mileto nació en Mileto, año 624 antes de Cristo, y acá está pues la fecha del fallecimiento, ¿no? 546 también antes de Cristo. Tales de Mileto no solamente fue un filósofo muy importante, también fue un matemático, recuerda el teorema de Tales, geómetra, físico y además fue un legislador griego. La filosofía entonces se desarrolla en Grecia, con Tales de Mileto. Hemos dicho que Grecia es el origen de la filosofía, ¿verdad? A ver, ¿qué más podemos hablar de Tales? Tales vivió y murió en Mileto, en la ciudad de Mileto. Por eso se llama así, Tales de Mileto, porque nace en la ciudad de Mileto. Si tú nacieras en el Agustino, sería algo así como que Tales del Agustino. O te llamas, no sé, Cristian del Agustino. Te llamas María, naciste en Santa Anita, María de Santa Anita. Bueno, antiguamente era así, ¿no? Se usaba el término donde tú nacías. Tales nació en Mileto, de ahí que Tales de Mileto.
Mileto era una ciudad, polis significa ciudad, ¿ya? Era una ciudad de Grecia que quedaba en la costa de Jonia. Actualmente, a esa, a esa ciudad, Mileto, actualmente uno de los países que quedan ahí es Turquía, actualmente, ¿no? Pero antes en ese lugar se desarrollaba la filosofía con Tales de Mileto. A ver, seguimos. Aristóteles, jovencitos, es un filósofo que vamos a hablar después todavía, la próxima clase, después de los exámenes. Aristóteles es un filósofo que surge después de Tales, pero Aristóteles, a pesar de que surge después de Tales, también analiza el pensamiento de Tales de Mileto. De ahí que Aristóteles consideraba que Tales de Mileto era el iniciador de esta escuela, el fundador de la escuela de Mileto, el iniciador de la escuela de Mileto para Aristóteles. Tales era un personaje muy importante que había fundado esta escuela. Ahora, a esta escuela llamada Escuela de Mileto, ¿ya? No solamente perteneció Tales, también perteneció Anaximandro. Anaximandro también fue discípulo. Anaximandro fue discípulo. No olvidemos que antiguamente a los alumnos se le conocía como discípulos, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes son mis alumnos. Si hubiéramos estado en la época de los griegos, ustedes serían mis discípulos. Algo así, chicos. Entonces ya sabes, el alumno o el discípulo de Tales de Mileto fue Anaximandro. Pero de Anaximandro también vamos a hablar después. Anaxímenes. Anaxímenes fue discípulo de Anaximandro. Estos tres filósofos, voy a señalar ya, estos tres filósofos, Tales nació en Mileto, Anaximandro también nació en Mileto, Anaxímenes también nació en Mileto, de ahí que a estos tres filósofos se le conoce como los Miletos. Como su filosofía y su nacimiento se dio en Mileto, a estos tres se le conoce como los Miletos o los Milesios. En la antigüedad, Tales de Mileto fue considerado uno de los 7 sabios de Grecia, lo que hace un instante te mencioné, ¿verdad? Fue considerado como uno de los 7 sabios de la antigua Grecia. No se conservan muchos escritos. Lamentablemente, de los primeros filósofos jovencitos no hay muchos escritos. Se perdieron, se extraviaron, pero su pensamiento filosófico lo conocemos a través de filósofos posteriores, ¿ya? Entonces, no hay escrito, no dejan escrito, probablemente no hay esos escritos, pero eso no significa que no se los va a estudiar, no se los va a analizar. Desde el siglo V antes de Cristo, a Tales de Mileto se le atribuyen importantes aportaciones en el terreno de la filosofía. Este personaje, Tales de Mileto, no solamente aportó en el campo de la filosofía, también aportó bastante en el campo de la matemática, ya hemos dicho el teorema de Tales, aportó bastante en la astronomía, porque él predijo varios eclipses. Es más, tanto le gustaba contemplar los astros, que yo les había comentado, no sé si en este salón les comenté en la clase pasada, que tanto le gustaba mirar las estrellas, que por estar concentrado en las estrellas, no se había dado cuenta de que al caminar cerca había un hueco, ¿no? Un agujero y lamentablemente se ha caído. ¿Cuántos de nosotros a veces andamos todos distraídos y no nos damos cuenta que en nuestro camino hay una cáscara de plátano y nos caemos, ¿no? O un agujero, peor todavía. Algo similar le ocurrió a Tales de Mileto. Por estar concentrado en el cielo, se olvidó de la tierra y lamentablemente se ha caído. También tuvo bastantes aportes en la física, y acá tenemos su arjé. A ver qué cosa he dicho, qué significa la palabra arjé. A ver, respóndeme a través del chat, ¿te acuerdas? Arjé es una palabra en griego que significa, ¿alguien se acuerda? Ya, toma nota, ya, si es que no te acuerdas. Arjé significa principio u origen, es lo mismo, ¿ya? Principio u origen. Entonces, para Tales de Mileto, el principio de todas las cosas, el origen de todas las cosas o el arjé es el agua. Muy bien, ya hemos hablado del primer filósofo, entonces, Tales de Mileto, el arjé de todo el agua. Acá está su fotografía, bueno, a través de una escultura, es por eso que su ojo no se mira tan bien.
Así es una escultura, ¿verdad? Ah, esta sería la escultura, el busto, la representación de este filósofo griego. Así era su rostro, así era su cara en esa época. Seguimos. A ver, ahora vamos a hablar del discípulo de Tales. ¿Quién fue el discípulo de Tales? Anaximandro. Discípulo, a ver, ¿qué hemos dicho? Discípulo es igual que alumno, ¿no? Muy bien, ustedes son mis discípulos. Estoy comparando para que se pueda entender mejor, ¿ya, chicos? O sea, mis alumnos, pues, ¿verdad? Y muchas veces el alumno supera al maestro, y eso es bueno, ¿no? Listo, chicos. Anaximandro entonces fue también fue discípulo de Tales de Mileto. Él también nació en la ciudad de Mileto. De ahí que a los dos primeros, mejor dicho, a los tres primeros se le conocía como los Miletos. Acá está la fotografía de Anaximandro de Mileto. A él sí se le puede ver bien, ¿no? Mira, con su túnica, porque obviamente en esa época así era la vestimenta, la moda, así era, con túnica, ¿verdad? Y los varones se dejaban crecer la barba, ¿no? Acá tenemos a Anaximandro con su barba abundante. Así era antes, antiguamente así era. Bueno, ahora pues la moda ha cambiado bastante, de hecho, ¿no? En algunos países todavía, o algunas religiones, algunos todavía siguen manteniendo este estilo de peinado y de vestimenta. Muy bien, vamos a concentrarnos entonces en Anaximandro de Mileto. Para él, el principio de todas las cosas era algo que no tenía una forma exacta. Era algo que no tenía una forma precisa, ¿ya? A ver, toma nota. Para Anaximandro, el principio de todas las cosas, o arjé, era el apeirón, ¿sí? Puedes tomar nota al costadito. Igual yo te voy a hacer un resumen pequeñito. Acá en la diapositiva hay mucho contenido, pero yo te voy a hacer un micro resumen para que tú puedas copiarlo en tu cuaderno. Te digo que tomes nota porque eso te va a servir para a la hora de desarrollar el temático, para que puedas darte cuenta rápidamente. ¿Ya? Entonces, para Anaximandro, el arjé de todas las cosas era el apeirón. En cambio, para Tales de Mileto, el agua, ¿no? El apeirón. Para Anaximandro, el apeirón era algo así como que no tenía una forma exacta, algo que no tenía una forma precisa. Así lo llamó, apeirón. La palabra apeirón significa indeterminado, significa, o ilimitado, algo que no tiene una forma exacta o precisa, ¿ya? Listo, vamos a mencionar acá para que también sigamos con la explicación. Anaximandro nació en Mileto, que queda en Jonia, 610 antes de Cristo, y fallece 545 antes de Cristo. Anaximandro fue un filósofo, pero también fue un geógrafo. O sea, aportó bastante a la geografía en esa época, imagínate. Fue un geógrafo de la antigua Grecia. Él fue lo que mencionamos hace un ratito, ¿no? El discípulo de Tales de Mileto. Tales fue su maestro. Además, Anaximandro fue compañero y al mismo tiempo maestro de otro filósofo que ahorita vamos a mencionar, Anaxímenes. Anaximandro consideró que el principio de todas las cosas, el arjé, recuerda que arjé o principio son iguales, consideró que el principio de todas las cosas o arjé era el apeirón. ¿Qué significa apeirón? Infinito, ilimitado, indeterminado, algo que no tiene una forma exacta, una forma precisa, ¿ya, chicos? Bueno, ¿qué otra cosa más podemos hablar de Anaximandro de Mileto? Afirma que o sea, para Anaximandro, el principio de todo no es el agua, sino es otro elemento a la cual llamó apeirón. El apeirón genera todo lo que está en el universo o en la naturaleza. El apeirón incluso es el causante de los cielos, de la tierra, o sea, a partir del apeirón se originó el universo. Además, uno de los escritos, en este caso antiguos, en el pensamiento de Anaximandro, tenemos, por ejemplo, aquí, a su obra, ¿no? Él escribió la obra sobre la naturaleza.
Anaximandro escribió la obra sobre la naturaleza. Este libro, bueno, el libro se ha perdido y su palabra hasta la actualidad ha llegado a través de otros autores, o sea, a través de otros filósofos. Ya les había mencionado hace un instante que varios libros o escritos de los primeros filósofos se han extraviado. Se le atribuye a Anaximandro aportes sobre la carta terrestre. Además, él habló de los solsticios, él habló de los equinoccios, también habló de la distancia, del tamaño de la Tierra, de las estrellas respecto a la Tierra. Incluso fue el que afirmó por primera vez que la Tierra tiene una forma cilíndrica. Imagínate, ¿verdad? En la actualidad sabemos que la Tierra tiene la forma de una esfera, ¿no? Achatada, pero una esfera. Pero en esa época, él consideró que la Tierra tenía una forma cilíndrica. Además de eso, consideró que la Tierra era pues el centro del universo. ¿Ya, chicos? Muy bien, este es el pensamiento de Anaximandro entonces. Seguimos. El tercer filósofo de quien vamos a hablar ahora es el filósofo Anaxímenes, también de la ciudad de Mileto. Ah, es que habíamos dicho que los tres primeros filósofos eran de Mileto, ¿no? Como los tres primeros filósofos eran de Mileto, es por eso que a los tres primeros se le conocía como a ver, escríbeme en el chat, ¿cómo se le conocía? Como, repito, como los tres primeros filósofos eran de la ciudad de Mileto, es por eso que a los tres primeros se le conocía como muy bien, Fernández, como los Miletos. Así es, Huarcaya, Carla, ¿verdad? Y Terán, los Miletos, o los Milesios, es igual, ¿ya? Entonces vamos a hablar de Anaxímenes, que también surge en esta ciudad. Para Anaxímenes, el principio de todo era el aire. Para este filósofo, yo no sé qué tan de acuerdo estarás tú, que todo surgió a partir del aire. A ver, que todo haya surgido a partir del agua, tiene coherencia, ¿no? Pero que todo haya surgido a partir del aire, que el principio del universo, que la arjé del universo es a partir del aire, ¿qué estaría pasando por su mente de Anaxímenes para pensar que el aire lo origina todo? No sabemos, ¿no? A lo mejor ocurrió una etapa en su vida donde había lluvia y tú sabes que antes de la lluvia, antes de que caiga el agua, antes de la lluvia, hay viento, ¿no? Hay aire. En la sierra incluso dicen, cuando hay viento, cuando hay aire, dicen, uy, va a llover. De repente pensó así, ¿no? De forma ingenua que la lluvia es causada por el viento, o sea, por el aire. Por ende, concluyó de que el agua o lluvia lo causa el aire. Igual, ¿no? Hay hipótesis que intentan explicar a esta pregunta. ¿Ya, chicos? El principio de todo es el aire o el viento. Acá está su fecha de nacimiento, 590 antes de Cristo, y acá están las aproximaciones de su fallecimiento, entre 528 a 525 antes de Cristo, su fallecimiento. Igual, observa su vestimenta, este es el filósofo Anaxímenes. Igual, ¿no? La vestimenta clásica, su túnica y su barba, ¿no? Así eran los filósofos en ese entonces. Fue un filósofo griego, fue discípulo de Tales y también fue discípulo de Anaximandro. Para él, el principio de todas las cosas era el aire. El aire era una sustancia que se transforma, o sea, según Anaxímenes, el aire podía transformarse en agua, de ahí que llueve. El aire podría transformarse hasta incluso en fuego. Bueno, a ver. Eso de que el aire se transforme en agua ya puede ser, pero el aire que se transforme en fuego, ¿alguna vez el aire se ha transformado en fuego, chicos? Esto sí es difícil de creer, ¿no? Pero yo no sé si tú alguna vez has escuchado, yo no sé si tú alguna vez has visto quemarse, por ejemplo, un papel. Cuando tú observas que un papel se está quemando, te acercas,
No sé si puedes escuchar un crujido, o sea, cuando el papel se quema hay un sonido, un crujido. Ya, bueno, para Anaxímenes ese crujido es porque ahí adentro hay aire. Entonces el aire ha sido primero. Así dice Anaxímenes. Algunos me dicen, no, profesora, ya está bien tu opinión, puede estar a favor o puede estar en contra, ¿ya? Entonces, según Anaxímenes, el aire se transforma en fuego a través de un proceso llamado rarefacción. El aire se transforma en fuego a través de un proceso llamado rarefacción. Y el aire se transforma en agua a través de un proceso llamado condensación. Entonces fue uno de los filósofos, Anaxímenes fue uno de los primeros filósofos en introducir primero estos términos, condensación y rarefacción. La rarefacción, ¿qué cosa genera? El fuego. Y la condensación, ¿qué cosa genera? El agua, las piedras, incluso otras sustancias. Continuemos. Ahora vamos a hablar del cuarto filósofo, Heráclito. Heráclito no es de la ciudad de Mileto. Hemos dicho que solo los tres primeros, ¿no? Los tres primeros son de Mileto, los milesios. Pero en cambio Heráclito es de otra ciudad. Él es de la ciudad de Éfeso. Heráclito de Éfeso. Pertenece a otra ciudad. Acá está nacimiento 540 a.C. y fecha de fallecimiento 480 a.C. Para Heráclito, el principio del universo era el fuego. ¿Por qué el fuego? Lo que pasa es que el fuego representa el cambio, dice Heráclito. El fuego representa la transformación. Si tú le prendes fuego a algo, ese algo deja de ser y se transforma en otra cosa. Por ejemplo, si le prendemos fuego a una hoja, la hoja deja de ser hoja y se transforma en ceniza. Entonces, eligió el fuego porque el fuego tiene la propiedad de cambio o transformación. Para él, entonces, el principio de todas las cosas era el fuego. Fue un filósofo entonces griego, presocrático, nació en la ciudad de Éfeso, que queda en Jonia, en la costa occidental de Asia Menor. Actualmente hemos dicho que esa ciudad, ese lugar, está representado por Turquía. Se le atribuye, bueno, él también tiene su propia obra, su propio escrito, parecido al filósofo anterior, él también escribió sobre la naturaleza. Se le atribuye un libro titulado Sobre la naturaleza. Tiene varios fragmentos en esa obra. Acá estamos mencionando a través de la diapositiva. Incluso el pensamiento de Heráclito es analizado por otros filósofos como Platón, como Aristóteles. A este filósofo se le conocía como el seudónimo de El Oscuro. A Heráclito, repito, se le conocía con el seudónimo de El Oscuro. Ahora, ¿por qué se le conocía así? Bueno, por varios motivos, ¿ya? Uno, por su personalidad. Era algo así como que tímido, tímida, retraído, difícil de manifestarse, difícil de interpretarlo, de ahí que se le conocía con este seudónimo El Oscuro. Aparte era medio pensativo, siempre paraba pues cabizbajo, pensativo, meditabundo, melancólico, filósofo del oscuro. Además, también se le conocía con el seudónimo del Oscuro porque su filosofía era un poco complicada de cifrar. Heráclito, por ejemplo, dijo que no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas del río. Y cuando él dijo eso, nadie sabía a qué se refería. Entonces, por eso que también se le conoce como el oscuro, porque es difícil de entender su filosofía. ¿Qué significa no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas del río? Es que según Heráclito, cuando tú bajas al río por segunda vez, las aguas que tocaron tus pies la primera vez ya no son las mismas, ¿no? Claro, como el río todo cambia, como el río todo fluye. De ahí que a Heráclito le pertenece la frase célebre, todo cambia, todo fluye. A ver, toma nota. A Heráclito, repito, le pertenece la frase célebre, todo cambia, todo fluye. ¿Qué significa eso? Que todo está en constante cambio,
que todo está en constante transformación, que las cosas no son las mismas, porque, igual que el río, no podemos bañarnos dos veces en las mismas aguas, ¿ya? A ver, te pregunto, ¿tú has cambiado o no has cambiado? Hace 5 años, ¿cómo era tu forma de ser? ¿Igualito que ahora? No, no. Varios de ustedes han cambiado, ¿verdad? Hace 5 años su forma de ser era, por acá me dice, sí, profesora, he cambiado. La mayoría, ¿no? Han cambiado. Ahora tienen pensamientos y emociones diferentes, porque obviamente están en la adolescencia, ¿no? Entonces todo cambia. Hace 5 años atrás, hace 8 años atrás, tu forma de ser es muy probable que haya sido distinta. Igual que la frase de Heráclito, todo está en constante cambio, nada es estático, todo está en constante transformación. Y es más, vas a seguir cambiando. Por ejemplo, ahorita te encuentras en la adolescencia, pero de acá a un par de años más vas a ingresar a la etapa de la juventud. ¿Y te vas a quedar joven toda la vida? No, ya quisiéramos. Luego vas a entrar a la etapa de la adultez. Esa etapa que tanto criticabas de tus padres, de repente te vas a volver un renegón, una renegona, igualito que ellos, probablemente, ¿no? Entonces todo cambia y toda la vida vas a ser adulto. No, no, en algún momento vamos a envejecer. Entonces, en base a eso se refiere este filósofo. Si observamos la naturaleza, todo está en constante cambio, todo está en constante transformación, todo tiene su opuesto, todo tiene su contrario. Incluso la semilla cambia. La semilla deja de ser semilla y se transforma en una planta. La planta pasa un tiempo, da su fruto y al dar su fruto también cambió, también se transformó. Todo tiene cambio, todo tiene su opuesto, todo tiene su contrario. Lo contrario del día, la noche. Lo contrario de la paz, la guerra. Lo contrario de estar sano, estar enfermo. Entonces, igual que el río, todo cambia, todo fluye. ¿Ya, chicos? Aunque tú no creas, varios de ustedes seguramente son seguidores de Heráclito. ¿Cómo es eso, profesora? Por ejemplo, cuando un jovencito o una señorita empieza a salir con alguien y le preguntamos, ¿no? ¿Es tu enamorado? ¿Es tu enamorada? En la actualidad, muchos adolescentes dicen, no, profesora, recién estamos saliendo. Todavía no somos enamorados. Estamos viendo que fluya, dicen, ¿no? Ya algo así, pues. ¿Qué significa cuando los adolescentes dicen estamos viendo que todo fluya? O sea, están viendo que si las cosas funcionan bien, pasas a la otra etapa, ¿no? ¿Verdad? Dejan de ser salientes y pasan a ser enamorados, o sea, cambiaron de etapa. Ahora, si el enamoramiento funcionó bien, pasan a ser novios. Si el noviazgo funcionó bien, pasan a ser de repente un matrimonio. Y si el matrimonio no funciona bien, hasta incluso puede haber un divorcio o continuar casados. Entonces, si te das cuenta, incluso en nuestra relación diaria también, ¿no? Se aplica el pensamiento de Heráclito. Que fluya, profesor, hay que dejar que fluya, no hay que forzar las cosas, dicen algunos, ¿no? Sobre todo adolescentes, ¿verdad? A ver, ¿qué otra cosa podemos decir de Heráclito? Fue conocido también como el oscuro de Éfeso debido a su naturaleza oracular y su filosofía paradójica, o sea, una filosofía donde usa comparaciones, metáforas difíciles de interpretar, así como también se le conoce como el filósofo llorón, porque era muy triste, muy melancólico este filósofo. Heráclito creía que el mundo estaba regido con lo que él llamó, bueno, aparte del fuego, también habló del logos, la razón o logos, así lo llamó. Heráclito consideraba que el principio del cosmos estaba relacionado con el fuego. Hemos puesto acá de color rojito para que resalte, ¿ya? El fuego era el arjé. Heráclito fue famoso por su insistencia del cambio, es un filósofo que estaba a favor del cambio. Cambio o pantarrey es lo mismo. Cambio o pantarrey son iguales. Muy bien, chicos. Mientras que Heráclito decía todo cambia, todo fluye, otro filósofo opinaba completamente diferente a él.
A ver, ¿quién opinaba diferente a este filósofo? El siguiente, ¿ya? ¿Quién es el siguiente filósofo? Parménides. Parménides de Elea. Obviamente él pertenece a la ciudad de Elea, pertenece a otra escuela llamada escuela eleática, y él se oponía a lo que decía Heráclito. Entonces, mientras que Heráclito dice todo cambia, para Parménides nada cambia. No existe el cambio para Parménides. El cambio es una ilusión, dice. El cambio es algo aparente. No existe el cambio, no existe el movimiento. Todo está estático. Por más que tus sentidos te digan que algo se mueve, no es así, no es real. A ver, ejemplitos para que se entienda, ¿ya, chicos? Por ejemplo, las luces navideñas que tú vas a poner, falta poco para Navidad, ¿no? Como 2 meses aproximadamente, menos todavía, menos de 2 meses. Entonces, cuando tú pones las luces navideñas en tu ventana, te pregunto, esos foquitos que colocas en la ventana, esos foquitos navideños, la luz que bota esos foquitos, ¿se mueven o no se mueven? A ver, ¿qué opinas? Escríbeme en el chat. Las lucecitas que ponemos, las lucecitas navideñas que colocamos hasta en el arbolito, ¿no? ¿Se mueven esas luces? ¿Estás seguro que se mueven? Muy bien, Carla, no se mueven. Así es, no se mueven, ¿no? O sea, tú los miras y parece que se mueven, pero igual que Parménides, eso no es cierto. No hay movimiento, no hay movimiento. Claro, Naomi, lo que pasa, por ahí me explican, ¿no? Que son varias lucecitas, o sea, cada foquito prende y apaga, o sea, uno prende y el otro apaga, uno prende y el otro apaga, pues, lo hacen tan rápido que pareciera que dan la impresión de que se estuvieran moviendo, pero no, esa secuencia de luces te dan a entender que se mueven, pero en realidad el movimiento no existe. Entonces quiere decir que el movimiento entonces no es real. ¿Cuántas cosas vemos que se mueven y a lo mejor no es cierto, no es real? Para Parménides entonces no existe el movimiento, las cosas son estáticas, el movimiento es pura ilusión. Si tú sumerges una cuchara dentro de un vaso, dentro de un vaso transparente, una cuchara, si tú lo sumerges en agua, dentro de un vaso transparente, lo mismo, ¿no? Profesora, la cuchara sumergido en el agua, por fuera veo que la cuchara está quebrada, pero en realidad esa cuchara nadie lo ha quebrado. O sea, tus sentidos te dicen que la cuchara cambió, que está quebrada, pero eso no es cierto, la cuchara sigue siendo la misma. Otra vez, ¿no? Otro ejemplo donde se demuestra que el movimiento no existe. Entonces, eso es lo que dice Parménides, no existe el movimiento. Opuesto entonces, ¿no? Al filósofo anterior, Heráclito. Vamos a hablar entonces de Parménides de Elea. Fue un filósofo también griego, seguimos con Grecia. Nació 530 a.C. y fallecimiento 515 a.C. en la ciudad de Elea, de ahí que se llama Parménides de Elea. Griega, que también pertenece a Grecia, en este caso ya queda al sur de Italia. Dijo que el movimiento no existe. Por lo tanto, si el movimiento no existe, sería inmóvil, ¿no? Las cosas, los seres, porque él habló de que el arjé es el ser que no se mueve, de ahí que habló del ser inmóvil. Frase célebre de Parménides, el ser es y el no ser no es. ¿Has escuchado hablar esta frase?
Muchas gracias. Muy bien. Nos habíamos quedado en el filósofo Heráclito, si no me equivoco. Ya habíamos hablado, ahora sí, ya habíamos hablado de Tales, y habíamos dicho que el principio de Tales, de Mileto, el principio o arjé era el agua. Ya habíamos hablado de Anaximandro, el principio de todas las cosas para él era el apeirón. También habíamos mencionado a Anaxímenes, considerando que el principio o arjé del universo para él era el aire o el viento. Y por acá tenemos al filósofo Heráclito de Éfeso, ¿verdad? Que decía todo cambia, todo fluye, quiere decir que estaba a favor del movimiento, pero quien se oponía de manera distinta a Heráclito era el filósofo Parménides. Para Parménides el movimiento no existe, tipo las luces de Navidad que observamos que se mueven, pero en realidad el movimiento no existe. Ahí nos hemos quedado, ¿cierto? Para él no existe el movimiento, entonces el ser es inmóvil. Su frase célebre de Parménides, el ser es y el no ser no es. Parménides también tiene aportes en la lógica matemática. Él ha sido autor del principio de identidad. Esto sí, ¿se acuerdan que uno de los últimos temas que hemos tratado en lógica es el principio de identidad, donde según Parménides toda proposición era igual o idéntica a sí misma? Recuerda que no existía lo contrario, porque él estaba en contra de lo contrario, en contra del movimiento. Parménides fue maestro de Zenón de Lea. Zenón de Lea también estaba a favor de que el principio de todas las cosas era el ser inmóvil. Ambos hablaban del ser inmóvil, pero Zenón de Lea, sobre todo, lo que más se reconoce de Zenón de Lea eran sus famosos razonamientos absurdos. Zenón de Lea era más conocido por dos razonamientos absurdos. No sé si has escuchado hablar de Aquiles y la tortuga, ¿ya? Seguramente has escuchado hablar de Aquiles y la tortuga. Solo que en lugar de Aquiles y la tortuga, has escuchado hablar de la liebre y la tortuga. A los niños les leen eso, ¿no? La liebre y la tortuga. Cuenta que la liebre corre con la tortuga y la tortuga, que es lenta, le gana. Entonces, eso viene de acá, de Zenón de Lea. Solo que en lugar de la liebre y la tortuga, Zenón de Lea habla de Aquiles y la tortuga. Aquiles, ese personaje griego, corre con la tortuguita y ¿quién crees que gana? La tortuga, ¿no? Zenón de Lea demuestra que la tortuga gana. Eso le pasa pues a Aquiles por ser muy confiado, ¿no? Corre tú primero, le dice. Y al final la tortuguita, lenta pero segura, llegó a la meta. Vamos a hablar de Zenón de Lea. Para Zenón de Lea, acá está, él nació en Grecia. Hemos dicho que también está a favor de que el ser es inmóvil y a sus aporías absurdas, digo aporías absurdas porque tú sabes que en la vida real la tortuga difícilmente va a ganar, pero en la teoría puede ser, ¿no? Difícilmente una tortuga gana. Entonces, una aporía o una paradoja es algo incomprensible. Entonces, demuestra a través de sus dos famosas paradojas que el movimiento no existe. Una de ellas es la paradoja o aporía de Aquiles y la tortuga, y la otra es la flecha. A ver, acá está. Tenemos aquí, si la tortuguita realizara una competencia de carrera con Aquiles, Aquiles le diría, corre tú primera, ¿no? Grave error, porque al decirle corre tú primero va a llevar la delantera. Por más que sea lenta, va a llevar la delantera. Entonces Aquiles, cuando intente alcanzarle, no va a poder, porque siempre la tortuguita va a avanzar otro espacio más, tal vez pequeñito, ¿no? Pero siempre va a alcanzar otro espacio más, por darle justamente esa ventaja. De ahí que, en teoría, la tortuga resulta siendo veloz. Pero en la práctica, si corremos con una tortuga, obviamente hasta tú le vas a ganar, ¿cierto? La otra aporía es la aporía de la flecha. A través de ese razonamiento absurdo, Aquiles también demuestra, perdón, Zenón de Lea demuestra que el movimiento no existe, que si lanzamos una flecha desde este punto cero hasta este punto 1, la flecha nunca se va a mover. Según Zenón de Lea, el movimiento no existe. Ahora, ¿por qué? Es que Zenón de Lea dice, para que la flecha llegue a este otro extremo, a ver, concéntrate ya,
Para que la flecha llegue a este otro extremo, primero tiene que pasar por este punto medio. Pero para que la flecha llegue a este punto medio, primero tiene que pasar por este punto medio. Para que la flecha llegue a este punto medio, primero tiene que pasar por este otro punto medio. Uy, así imagínate, ¿no? ¿Cuántos puntos medios existirán? Infinitos, ¿no? Infinito de puntos medios. Pero como el infinito no tiene fin, eso significa que la flecha jamás termina de pasar. ¿No ves que los puntos son infinitos? O sea, nunca va a terminar de pasar esos puntos, porque son infinitos. Entonces jamás va a llegar ni acá, ni acá, ni al otro lado. Entonces, de esa manera también demuestra que la flecha nunca se mueve. Si tú miras una flecha que se está moviendo, según Zenón de Lea, ¿cómo sería? Ilusión. No hay movimiento, dice. Listo. Esas dos, Aquiles y la tortuga y la flecha, le pertenece a Zenón de Lea. Ahora vamos a hablar de la escuela pitagórica. ¿Quién crees que pertenece a la escuela pitagórica? Obviamente Pitágoras. Consideró que el principio de las cosas, ¿cuál era? Los números. Pitágoras, o escuela pitagórica, también se llama escuela itálica, ¿ya? Porque se desarrolla en la península de Italia. Pitágoras funda esta escuela, que es una escuela o secta misteriosa, se dice, porque incluso para ingresar a la escuela pitagórica no era fácil. Habían tres requisitos para que tú ingreses a esta escuela. Primer requisito, dominar cálculos matemáticos. A ver, en este salón, ¿cuántos dominan cálculos matemáticos? Varios, ¿no? Segundo requisito, tenías que ser vegetariano. A ver, en este salón, ¿cuántos son vegetarianos? ¿Hay alguna señorita o jovencito que sea vegetariano? Porque mira, ese era el segundo requisito para que tú ingreses a la escuela de Pitágoras. Y el tercer requisito era no hablar por un año. Difícil, ¿no? La mayoría de ustedes son personas que les gusta socializar, salvo pues el introvertido, que es de poco hablar. Difícil por un año no hablar, complicado, ¿no? O sea, esos eran los requisitos para ingresar a la escuela pitagórica. Imagínate que esos sean los requisitos para ingresar a San Marcos. Ahora, ¿por qué ellos eran vegetarianos? Lo que pasa es que en la escuela pitagórica pensaban que el alma era inmortal. Decían que el alma no muere, pero sí el alma reencarna. ¿Alguien de ustedes cree en la reencarnación? O sea que nosotros dejamos de existir, pero nuestra alma vive en otro cuerpo. Nuestro cuerpo muere, pero nuestra alma se va a otro cuerpo. Eso pensaba Pitágoras, que nuestra alma se iba a otro cuerpo. Eso pensaba él. Es más, los pitagóricos pensaban que el alma se iba a otro cuerpo, pero de los animales, o sea, íbamos a reencarnar en animales. A ver, chicos, si tú creerías en la reencarnación, ¿en qué animal crees que reencarnarías? ¿En un perro, en un gato, en un león, en una jirafa? ¿En qué animalito? Porque ellos creían en la reencarnación. Así como en la India, en la actualidad, en la India todavía creen en la reencarnación. En la India, por ejemplo, no pueden comer carne de animales porque creen que estarían almorzándose a algún familiar. Lo mismo ocurría en la escuela pitagórica. Pensaban que el principio de todas las cosas eran los números, pero decían que el alma era inmortal. ¿Por qué los números? Ah, es que en todo hay números. Por ejemplo, cuando compras panes, ¿cuántos panes compras? ¿5 o 10? 5 o 10 son números. ¿Cuánto mide tu cuarto? El ancho, el alto, pero hablar de ancho y alto es números. ¿Cuántos son los colores básicos? 4 o 6. También, ¿no? Estamos hablando de números. ¿Cuánto quieres a esa persona? Mucho o poco, pero al decir mucho o poco, también estamos hablando de números. Entonces, como todo se expresa de forma numérica, de ahí que para Pitágoras el principio de todo son los números. Ahora vamos a la escuela pluralista. Se llama así porque ellos consideran que el principio de todas las cosas no son un solo elemento, sino varios. Plural viene de varios. Tenemos a Empédocles, que consideraba que el principio de todas las cosas eran cuatro elementos, que ya hemos mencionado anteriormente: agua, aire, tierra y fuego. Además, argumentaban de que estos cuatro elementos se unían a través de la fuerza del amor y se separaban a través de la fuerza del odio. En esa época, amor y odio no eran sentimientos, sino eran fuerzas que unían a los cuatro elementos para darme un nuevo ser o separaban a esos cuatro elementos al fallecer. También tenemos a Anaxágoras. El principio de todas las cosas para él eran las semillas
o llamado también homeomerías. En la escuela atómica, esta sería la escuela atómica, la última escuela, chicos, se llama así escuela atómica porque el principio de todas las cosas eran los átomos. Antiguamente se pensaba que el átomo no se podía dividir, entonces hablaban de partículas indivisibles. Quienes pertenecen ahí, Leucipo, que era el fundador, y su alumno Demócrito. Ambos, repito, consideraban que el principio de todo eran los átomos. Listo, vamos a hablar solamente de un par de preguntitas, ¿ya? Porque el tiempo no nos ayuda, incluso voy a tomar el tiempo de tu recreo. Te lo agradezco si me das tus 10 minutos del recreo. ¿Ya? Por favor, por esta vez que se malogró mi máquina. Listo, chicos. Pregunta número 1. Dice, el concepto de nous o inteligencia, sustancia infinita e inmutable, que penetra y controla cada objeto vivo. ¿Quién habló del nous? Bueno, acá están las alternativas. Hemos hablado varias cosas, ¿verdad? Gracias, Naomi. Hemos hablado de varias cosas, pero yo quiero responder aquí. De todas estas alternativas, el filósofo que habló del nous es la última alternativa. Anaxágoras. Muy bien, Joyce. Muy bien, Bazán y Vigil. Anaxágoras. Anaxágoras dice que el principio de todas las cosas son semillas, o llamado también homeomerías, pero esas semillas se juntan a través de una fuerza llamada nous. A ver, acá hay otra preguntita. La E. Preguntita 2. ¿Quién es el filósofo que habla del ser? Habla del ser absoluto o del ser nada más, y dice que la no existencia declaraba inconcebible. Bueno, hablaba, vamos a concentrarnos más en esta palabrita que está entre comillas, ¿ya? ¿Cuál de todas las alternativas el filósofo que hablaba acerca del ser? A ver, haz memoria. ¿Cuál de todos era el filósofo que hablaba acerca del ser? El ser que no se mueve. Uy, profesor, hemos hablado de muchos filósofos, por eso que le decía que tomemos nota, ¿no? Ah, ya, muy bien, Balbín. Parménides. Cierto, Parménides habló de que el principio de todas las cosas era un ser que no se mueve, un ser inmóvil, ¿ya? Parménides tiene su alumno, Zenón de Elea. Zenón es el que habla de Aquiles y la tortuga. Zenón de Elea es el que habla de Aquiles y la tortuga. Listo, chicos, por esta vez solamente dos preguntitas, ¿ya? Todas las preguntas están desarrolladas. Yo lo voy a subir al intranet, todas las preguntas desarrolladas con claves para que ustedes practiquen para su examen. Pero ahorita en el virtual solamente estamos haciendo dos por el tema del tiempo, en la cual mi máquina nos perjudicó. ¿Ya, chicos? Listo, ahora sí, vamos a concentrarnos en los temáticos. Entra a desarrollar tu temático y si tienes alguna consulta o pregunta, lo haces a través del chat. Concéntrense en su temático. Me avisan cuando terminan.
A ver, ¿cómo les va? Muy bien, André. Ya, terminaste, te voy a anotar. Carla, ya, anotadísima. Joyce también, perfecto. Munibe y... Ah, ya, ahorita te habilito ya, Fernández, Marjorie. Dame unos minutitos, porfa. A ver, unos minutos, te aviso, ¿ya? Primero voy a entrar a la página. Ujú, ujú. El resto siga continuando, chicos. Si me mandan mensajito cuando terminen. Hoy no encuentro la página. ¿Dónde está? Ay, ay, ay.